Quiero empezar dándole la enhorabuena a los premiados y premiadas de esta edición 2026. Gracias de corazón también a nuestro magnífico jurado. Gracias a quienes hoy se han unido a esta familia optimista entregando premios tan merecidos. Gracias a Sindecoro por su generosidad y por recordarnos nada más y nada menos que lo injusto no nos puede ser indiferente. Gracias a nuestros patrocinadores, a nuestros compañeros de viaje, que es así como me gusta llamarlos, por haber creído en este movimiento optimista que ya es imparable. Y gracias a ti, gracias Leo, porque llevas 5 años acompañándonos. Porque, bueno, estos premios son una conversación. Y porque en el fondo somos las conversaciones que sostenemos. Un aplauso para todos ellos, por favor. Permitidme que empiece haciéndoos una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que elegisteis cómo mirar? No hablo de ver. Ver es involuntario. Lo hacemos todo el tiempo. Hablo de algo mucho más exigente, de elegir conscientemente qué parte de la realidad merece vuestra atención, qué historias merecen ser contadas y qué personas merecen ser miradas. Porque vivimos en un momento en el que esa elección importa y probablemente importa más que nunca. El mundo que nos ha tocado vivir no es sencillo de mirar. Hay guerras que ya no nos sorprenden, ciudades que caen mientras nosotros desayunamos, niñas y niños desplazados cuyas cifras conocemos, pero cuyos nombres ignoramos. Hay derechos que creíamos conquistados para siempre, los derechos de las mujeres, los derechos civiles, la dignidad de quien es diferente, la sostenibilidad del único planeta que tenemos. Derechos que hoy se negocian, se erosionan, se cuestionan como si fueran privilegios y no fundamentos. Y hay algo aún más inquietante aquí. Un discurso que avanza con fuerza, con ruido, con votos, que nos dice que preocuparse por los demás es de débiles, que la empatía es ingenuidad, que el mundo pertenece a quienes endurecen su corazón, a quienes levantan muros, a quienes dejan de tender sus manos. Un discurso que escuchamos en distintas lenguas y con distintos acentos, en muchos más lugares de los que quisiéramos reconocer, porque las prácticas totalitarias se han ido intensificando en todo el mundo y, como detalla Amnistía Internacional en su último informe, 2025 fue un mal año para los derechos humanos. Estamos reemplazando la diplomacia por la guerra, militarizando la policía y criminalizando la solidaridad. El discurso totalitario no es nuevo, pero hoy tiene altavoces que antes no tenía. Y frente a ese discurso, la tentación más inmediata que tenemos es acercarnos al pesimismo. Y el pesimismo es una forma de mirar en la que las posibilidades se reducen, el riesgo se amplifica y la esperanza pierde peso frente a la incertidumbre. El pesimismo es la tentación de rendirse, de aceptar que nada se puede cambiar. Y cuando aceptamos eso, el pesimismo deja de ser una mirada y se convierte en un destino. Por eso nosotros hemos elegido otro camino. Hemos elegido ponernos unas gafas diferentes, no unas gafas que distorsionan la realidad, no unas gafas que embellecen lo que duele. Eso no sería optimismo, eso sería negar las evidencias. Y negar las evidencias, a diferencia del optimismo, te aleja de la realidad que no quieres ver y además no cambia nada.
Las gafas con las que hemos elegido mirar nosotros son las gafas del optimismo comprometido, el optimismo que mira el problema de frente, el optimismo que no aparta la mirada del sufrimiento, pero que después de mirarlo se hace una pregunta. ¿Quién está trabajando para resolverlo? ¿Quién está construyendo, a pesar de todo, algo mejor? Porque siempre hay personas que construyen. Y eso lo hemos aprendido año tras año durante 12 ediciones con una contundencia que ya no admite discusión. Que en cada grieta del mundo hay alguien intentando sanarla, que detrás de cada problema hay personas que sin ruido, sin titulares, sin algoritmos que las amplifiquen, trabajan cada día para que las cosas funcionen mejor. Esas personas existen, son verificables, son poderosas. Por eso el periodismo importa y por eso nos importa tanto. Vivimos, se ha dicho aquí ya, en una época de ruido sin precedentes, donde nunca ha habido tanta información y, sin embargo, tan poca comprensión. El problema no es la falta de datos, es la renuncia a interpretarlos. La sustitución del criterio por la reacción, del pensamiento por la inmediatez. En ese contexto, el periodismo corre el riesgo de convertirse en un eco más del ruido, un ruido que amplifica el conflicto, porque el conflicto engancha, que repite porque repetir es más rápido que comprender, que señala porque señalar es más fácil que explicar, pero no todo vale. Y no todo lo que sucede cabe en un titular de conflicto, porque no es lo mismo narrar el mundo que limitarse a circular por él sin dejar huella. Hay una parte de la realidad que el periodismo del ruido ignora sistemáticamente, la de quienes trabajan, la de quienes construyen, la de quienes no o esperan a que las cosas mejoren, sino que las mejoran. Esa realidad existe, es poderosa y merece ser contada. Es el periodismo que hemos elegido hacer, un periodismo que introduce contexto y no simplifica, que no se queda solo en la denuncia, sino que da voz a quienes actúan, que desacelera cuando todo empuja a la velocidad, que se niega a reducir la realidad a sus fracturas, ignorando todo aquello que, contra todo pronóstico, funciona. Un periodismo que no se reconoce por su volumen, sino por su excelencia. Excelencia con los hechos, con el lenguaje, con el respeto a la inteligencia de quien escucha, de quien lee, de quien mira. Un periodismo que tampoco busca agradar, que no confirma lo que ya se cree, que no confunde equidistancia con rigor ni se refugia en la urgencia como coartada para la superficialidad. Y que tampoco renuncia al optimismo, no al ingenuo, al comprometido, el que mira de frente y decide actuar, porque sabe que existe una forma de degradación que no es estridente, pero sí es progresiva, y por eso es mucho más peligrosa. Ocurre cuando el lenguaje se empobrece, cuando desaparecen los matices, cuando las preguntas ceden ante las consignas, y cuando eso ocurre, algo se rompe. No solo en el periodismo, se rompe en nosotros, en nuestra capacidad de creer que las cosas pueden cambiar, en nuestra disposición para actuar, en nuestra voluntad de comprometernos. Ahí es donde el optimismo comprometido se convierte en algo más que una actitud, se convierte en un acto de resistencia. Por eso hoy hemos premiado a personas que han decidido hacer algo con esa mirada, personas que no se han limitado a observar el mundo, sino que han decidido transformarlo. Personas que cuidan la tierra cuando sería más fácil agotarla, como hemos visto, con nuestras redes Chaco, que reinventan cómo producimos moda re, cómo consumimos, cómo vivimos. Personas que investigan y amplían lo que sabemos y con ello lo que somos capaces de hacer. Personas que preservan la cultura y la memoria para que no nos olvidemos de dónde venimos ni hacia dónde queremos ir. Personas que convierten la empatía en acción y la acción en transformación real. Personas que desde la sociedad civil sostienen cada día aquello que el ruido no quiere ver, pero que hace que todo funcione.
Personas que defienden la libertad de expresión, Baraka, thank you so much, porque saben que sin ella todo lo demás empieza a desvanecerse. Y periodistas, queridas exiliadas, en el sentido más hondo y verdadero de la palabra, periodistas que van a los lugares, que pisan la tierra de los hechos y regresan para contarlos, iluminándolos con el rigor de su análisis. En un tiempo como el nuestro, como advierte el escritor Antonio Muñoz Molina, saturado de opinionismo, porque resulta mucho más barato que hacer periodismo, ¿verdad, Alfonso Bauluz? Y aún así ellos persisten en la búsqueda de la verdad, aun cuando esa búsqueda sea incómoda, los empuje al exilio, como hemos visto esta noche, les arrebate la libertad o incluso la vida. El periodismo debe ser la voz de la libertad. Y aquí quiero detenerme un instante muy emocionante para mí. Quiero traer hasta aquí un nombre, Luis, un apellido, Baltueña. Compañero de fatigas en aquellos años memorables de la mítica agencia Cover, una de las grandes escuelas de fotoperiodismo de este país y cuya redacción tuve el privilegio de dirigir. Luis tenía 32 años cuando fue asesinado en Ruanda, junto a sus compañeros de Médicos del Mundo, la enfermera Flor Sirera y el médico Manuel Madrazo. Luis fotografiaba esa realidad que muchos preferirían no mirar. La fotografiaba para que no pudiéramos negar las evidencias, para que no cerráramos los ojos. Pero también las fotografiaba con una convicción profunda, íntima, valiente. Para Luis, mostrar el sufrimiento no era suficiente si no servía para mejorar esa realidad que él tanto se empeñaba en enseñarnos. Luis arriesgaba su vida, como tantos otros compañeros, para que sus imágenes pudieran convertirse en memoria colectiva, en conciencia, en límite. Es un recordatorio de lo que nunca debería volver a suceder. Luis era un optimista comprometido. Por eso los fotoperiodistas arriesgan sus vidas, porque creen de verdad que contar lo que pasa puede hacer que el mundo sea distinto, que el mundo sea más humano, sea más igualitario y, desde luego, mucho más justo. Médicos del Mundo, una organización internacional que defiende el derecho a la salud en más de 70 países, decidió crear un premio internacional que lleva su nombre, Premio Luis Baltueña de Fotografía Humanitaria. Un homenaje vivo, continuo, un homenaje a quienes se juegan la vida para mostrarnos lo que no queremos ver. Y al hacerlo, nos obligan a mirar y a responder. Y antes de continuar, me vais a permitir que haga algo que para mí es muy importante. Esta tarde nos acompaña la persona que hoy lidera el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria, Luis Baltueña, Nora Mora Prato. ¿Te importa ponerte en pie? Porque detrás de cada edición de estos premios hay un compromiso profundo con la memoria, con la verdad y con el valor de quienes se juegan la vida para contar lo que sucede. Y creo que todos los que estamos aquí deberíamos agradecerlo. Y eso es exactamente lo que hemos reconocido esta tarde. Personas que no miran hacia otro lado, personas que no niegan las evidencias, personas que deciden hacer algo con lo que ven. Hoy les hemos puesto nombre, pero lo importante no son solo sus nombres. Lo importante es lo que representan: un modelo, un camino, un movimiento. El amarillo no es un color, es una forma de mirar, una forma de elegir las historias que contamos desde el rigor, la independencia y la responsabilidad. Historias que mejoran realidades, historias que reflejan lo mejor que hay en nosotros para que no se pierda. Y os veo, y os miro. Y miro también
a Miriam Poncelas, mi jefa en Radio Nacional de España, en Radio 5, que apostó por el programa La Hora Optimista, y a todos mis compañeros y compañeras de Radio 5 que me acompañan en este viaje semanal. Gracias por ayudarme a dar voz a tantos optimistas comprometidos. Ellos y ellas no están aquí por casualidad, y sé que vosotras tampoco. Estáis aquí porque habéis decidido no apartar la mirada, porque habéis decidido poneros manos a la obra para mejorar la realidad que no os gusta. Y eso no es simbólico, es una declaración de intenciones. Por eso os pido que cuando salgáis de este maravilloso museo, corazón del arte contemporáneo, corazón de la cultura, lo hagáis con las gafas del optimismo comprometido puestas. Que recordéis que no estáis solos, que recordéis que no estáis solas, porque los movimientos no terminan, los movimientos avanzan. 12 años, 12 ediciones demostrando que juntos hemos llegado hasta aquí y que somos imparables. Vosotras, vosotros, sois la razón de que este movimiento optimista exista. Sois el movimiento, sois el amarillo, sois la ola optimista que el mundo necesita, porque cuando una ola de optimismo comprometido se levanta, no hay nada ni nadie que pueda detenerla. Muchas gracias.